Literal, le dije, oye, primo, quiero enseñarme a ser empresario, saber qué se siente. Y lo que se me ocurrió desde ese inicio, pues venía yo de ser ingeniero versus constructora, se me ocurrió cargarle su maleta. Así empecé. Vendí una casa en uno de los tantos cotos que son Las Puertas, que está muy pegado a Andares. Ok. Esa casa curiosamente era de un artista, obviamente no puedo mencionar su nombre. Yo creo que una asociación inmobiliaria es bastante buena porque si tú vas solo, seguramente vas a lograr tu objetivo, ¿no? Si tú vas acompañado, seguramente vas a potencializarte más de lo que tú esperabas. Este es un espacio para crecer tu negocio inmobiliario. Aprenderás a ganar mejores comisiones y sobre todo a distinguirte en un mercado cada vez más competitivo. Bienvenido a Mio Podcast. Mi nombre es Juan Pablo Garay. Comenzamos. Bienvenidos a la segunda temporada de Mio Podcast. Estamos de vuelta y estamos mejor que nunca. En esta nueva temporada vamos a conocer muchas historias, pero sobre todo vamos a conocer todos los tips y toda la información que necesitamos para hacer mejores negocios inmobiliarios. Vamos a traernos lo malo, lo bueno, lo feo, lo que debes de saber si quieres ser un profesional inmobiliario. Y el día de hoy empezamos esta segunda temporada de Manteles Largos. Tenemos al licenciado e ingeniero Tonatiuh Ramírez. Ahorita nos va a platicar por qué los dos. Él es vicepresidente de Mio y nos va a platicar un poquito de su historia, cuáles han sido sus aciertos, pero sobre todo cuáles han sido sus errores y por qué está aquí en Mio y por qué a alguien le debería interesar estar en una asociación. Bienvenido, Tona, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por recibirme. Esperemos dar lo mejor de nosotros el día de hoy. Súper. Oye, partamos por ahí. Me dijiste que eres licenciado e ingeniero. Cuéntame un poco, ¿por qué dos carreras? Bien, yo en mi vida laboral comencé como ingeniero en electrónica, porque amaba la electrónica, me encantaba construir y saber qué es lo que hay dentro de una televisión, un celular. Y poco a poco me fui dando cuenta de que no quería tener un jefe, ¿no? Okay. En mi vida personal, la gran mayoría de mis primos, familiares, son meramente trabajadores o colaboradores de alguna empresa. Salvo un primo que en su tiempo tenía una constructora. Así es como empecé. Pues prácticamente le dije, oye, primo, a mí me gustaría saber qué es lo que es ser un empresario, ¿no? Ok, entonces no es que hayas estudiado electrónica o que tengas que ser ingeniero o licenciado para ser inmobiliario. Para nada. Obviamente, posterior a ello, se me ocurrió estudiar una licenciatura en administración, justamente para tener las bases de un empresario. Sin embargo, puedes aprender de manera empírica o con una muy buena actitud o tus propias aptitudes que tienes al día. Con eso puedes ser asesor inmobiliario sin problema. Ok, entonces háblanos de ese primer encuentro, de tus primeros años. Conoces a este primo, le dices, ok, enséñame qué es ser empresario. ¿Y cómo empiezas? Literal, le dije, oye, primo, quiero enseñarme a ser empresario, saber qué se siente. Y lo que se me ocurrió desde ese inicio, pues venía yo de ser ingeniero versus constructora, se me ocurrió cargarle su maleta. Así empecé, ¿no? De asistente en los horarios que tenía disponibles. Y poco a poco me fui dando cuenta de que él construía y vendía. Posterior a ello, se le ocurre la buena idea de abrir una inmobiliaria para poder venderlo de todos los demás, ¿no? Okay. Y ahí es cuando yo empiezo con las aptitudes de empezar a vender algo. A mí me chocaba vender, ni siquiera mis propios carros vendía. Le ponía a alguien más a hacerlo. Y poco a poco él me fue dando esas aptitudes de cómo vender una propiedad, ¿sí? Y ya de ahí empecé poco a poco a crecer, ¿no? De asesor a gerente, de gerente a ser directivo y poco a poco crecer ya mi propia empresa. Ahora, ¿cuánto tiempo te tomó esto? O sea, me dices de estar cargando portafolios a ya tener tu propia empresa, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Híjole, pues prácticamente 10 años. 10 años de experiencia ya en este ramo. Sí. Ahora, ¿cómo fueron tus primeras ventas? O sea, ¿veías nada más? ¿Tuviste alguna capacitación formal o simplemente fue empírico? Todo fue de manera empírica y con un montón de ganas. Algo que no saben las personas de ser asesor inmobiliario es que al principio duele bastante en lo económico. Yo tardé 1 año para vender mi primer propiedad. Okay. Eso nadie te lo dice, de que tienes que ser súper resistente o inclusive poder tener un ingreso extra. Aparte de, yo venía del gobierno, tenía muy salario, yo me pude haber quedado ahí para siempre. Sin embargo, tenía esa cosquillita, ¿no? de ser empresario. Entonces combinaba esto y eso fue lo que económicamente hablando me dio chance de resistir el salario que tenía yo en el gobierno, ¿no? En las tardes las aprovechaba para ser asesor y eso pues prácticamente me ayudó a empezar
¿no? Y a resistir. Mi primer venta fue súper esforzándome, empírica, yo no sabía absolutamente nada. Como te decía, me daba hasta pena vender. Sin embargo, pues se tenía que quitar la pena de vender en este gran negocio inmobiliario. Ok, y después, cuéntanos, esa primera venta que fue, ¿qué vendiste? ¿Fue una casa? ¿Fue un terreno? Vendí una casa en uno de los tantos cotos que son Las Puertas, que está muy pegado a Andares. Ok. Esa casa, curiosamente, era de un artista. Obviamente no puedo mencionar su nombre. Sin embargo, fue súper chistosa porque había muchas cosas en las cuales tenías que combinar el intentar vender con el no saber y con el soportar los criterios que tiene un artista dentro de sus propiedades. Y fue realmente todo un reto. Al final fue una estación que fue muy agradable porque, como tú sabes, ahí las casas no son nada económicas. No. Y pues ya la lana que me empezó a caer, dije, de aquí soy, esto va a ser para mí. Y es como empecé a buscar dejar todo lo que venía haciendo yo, ¿no? Dejar de ser godín, dejar de trabajar para el gobierno, dejar otros emprendimientos que tenía para meramente enfocarme en el negocio inmobiliario. Ok, a partir de ahí seguiste trabajando como asesor, después como gerente. Ahora, en la parte de gerente, ¿cómo es dirigir a más personas? O sea... Híjole, es bien complejo, ¿no? Acá yo lo descubrí con los años, el tema de que la gerencia como tal o la dirección en un puesto de tema inmobiliario es que trabajas con un montón de líderes más, ¿no? No es un subordinado que le puede decir, oye, haz esto, oye, muévete acá, oye, hazle así, sino que tienes que buscar esa empatía para que la gente inconscientemente haga lo que tú estás buscando, ¿no? Entonces, fue mi segundo gran reto, ¿no? Que yo venía, como les decía, venía de trabajar con un salario todo conforme, yo podía estar en mi escritorio y nada pasaba mientras cumpliera mis reglas. Y acá no, tiene la responsabilidad de que la gente le vaya bien, sobre todo, que esté contenta en sus labores y además cumplir la métrica que tienes para poder resistir económicamente una empresa. En tu primer gerencia, ¿cuántas personas tenías a tu cargo? Híjole, tenía cerca de 5 o 6 personas además. Asesores. Ajá. ¿Y esos asesores tenían ya experiencia o tú los capacitaste? Unos sí, otros no. Y eso también era un gran conflicto porque en el negocio inmobiliario a veces pensamos que necesitamos tener la gran experiencia. Y la realidad es que tener experiencia sí ayuda. Sin embargo, cuando entras a un equipo nuevo de trabajo, tienes que desaprender totalmente lo que tenías para volver a aprender algo nuevo porque cada una de las inmobiliarias tiene su propia metodología de trabajar. Y eso a veces también me causaba bastante conflicto con los de gran experiencia inmobiliaria. Ya, bueno, aquí una pregunta clave. ¿Qué prefieres? ¿Quitar mañas o enseñar? ¿Gente con experiencia o gente cero experiencia? Más que mañas, yo les diría que pierdan el miedo a tener el negocio inmobiliario desde cero. Creo que es más sencillo, puesto que no tienes esas costumbres o esa metodología pasada de trabajar, ¿no? Creo que sí es más fácil hacerlo así. De todos modos, si tienes ya cierta experiencia, llámese 6 meses, 1 año, 10 años, 20 años en el negocio inmobiliario, siempre es bien importante la educación continua. Y eso te la puede dar, por ejemplo, una asociación. Ok. Entrando por ahí, cuando tú eras parte de esta inmobiliaria en su momento, ¿ustedes ya eran parte de una asociación? Sí, justamente éramos agremiados a MIO. Ajá. Obviamente yo no era el titular era mi primo. Sin embargo, desde ahí es cuando yo empiezo a ver la cosquillita de lo bonito de estar en una asociación. Ok. ¿Qué beneficios pudiste topar ahorita? Porque hay mucha gente que a lo mejor nos escucha que ni siquiera sabe que es una asociación. O a lo mejor han hablado de AMPI o de MI o de país, pero no saben exactamente y a lo mejor no les interesa porque no conocen. ¿Qué les daba a ustedes en ese tiempo cuando tú estabas apenas empezando? Anteriormente había como un tabú de que tenías que estar en una asociación para que te fuera bien, ¿no? Para perder el miedo, para que las negociaciones entre inmobiliarias sucedan de manera cordial. La gran mayoría creíamos por ese cosquillita miedo o protección ingresar al gremio, ¿no? Poco a poco se han ido transformando estas reglas. Inclusive ya lo hemos hablado antes, hasta leyes ya hay, ¿no? que están por venir. Y ahora las asociaciones pueden potencializar tu negocio en la manera en la que tú estés buscando. Y eso es lo padre de estar asociado. Okay. ¿Qué le dirías a toda esa gente que dice, no, la verdad, no creo que sea necesario, no me interesa, yo puedo hacer mis negocios? Hoy en día la gente, hay mucha gente joven, inclusive, digo, tú y yo estamos jóvenes, yo me considero joven, pero hay muchos chavos
que simplemente con redes sociales creen que ya son inmobiliarios. O mucha gente que a lo mejor no está tan joven, pero simplemente dice, no lo necesito. ¿Por qué crees que sí? Ok, yo creo que una asociación inmobiliaria es bastante buena porque si tú vas solo, seguramente vas a lograr tu objetivo, ¿no? Si tú vas acompañado, seguramente vas a potencializarte más de lo que tú esperabas. Entonces, desde ahí la metodología de estar dentro de una asociación te puede ayudar a saber qué es lo que están haciendo de los demás. Que de repente pensamos que las inmobiliarias somos competencia y quizá el cliente final, que son compradores, vendedores, rentas, administraciones, sí nos vean como competencia y van a buscar el mejor postor. Sin embargo, cuando estás tras bambalinas, que es dentro de una asociación, considero que podemos tener, además de las armas que ya tienes, además de tus diferenciadores ante el mercado, unificar criterios y entre todos poder empujar un negocio en conjunto, ¿por qué no? Ahora, ¿qué tantas sinergias has logrado tú a través de Mio? Bastantes, tengo muy buenas experiencias. Por ejemplo, me tocó una vez que acá dentro de las asociaciones hacemos algo que se llaman comercializaciones o macro comercializaciones, que se tratan de traer tu producto o requerimientos y decirles a los demás, oigan, yo busco esto o traigo esto para que entre nosotros compartamos negocio o comisión, ¿sale? De repente tuve una muy buena experiencia de una casa, de una colonia acá muy importante en Guadalajara, de la cual yo hablé con el cliente directo, el que se sentaba como el dueño, y no logré hacer ese match, ¿no? No lo pude atraer como vendedor, ¿no? Entonces vine a la asociación y les dije, miren, tomen nota, vayan a tal calle, tal número, tal colonia, entre tal y tal calle hay una lona de trato directo que yo no pude hacer match con el vendedor. Sin embargo, inténtenlo ustedes. ¿Por qué? Porque yo traigo ya el comprador, ¿no? Entonces, todo el mundo le explotó la cabeza porque dicen, ¿cómo una inmobiliaria está convirtiendo el trabajo que ya hizo o el esfuerzo que hizo, que quizá no tuvo éxito, pero que pudo haber hecho match con alguien más, ¿no? Entonces, todos los asesores ese día se pararon después de la sesión, fueron a atacar a la señora, a buscar, a tocar puerta porque sabían específicamente dónde pueden hacer negocio del lado vendedor. Claro. Y justamente sí logramos ese match. Otra inmobiliaria logró convencer y ya estamos en futuras negociaciones de nuestro lado con el comprador para poder cerrar eso. Entonces, pues eso no lo vas a ver ni en las redes sociales, no lo vas a ver ni en quizá en algún portal inmobiliario, lo vas a ver únicamente haciendo equipo con alguien más, ¿no? Y qué mejor hacerlo dentro de una asociación. Ahora, ¿qué opinión tienes tú personal de todos esos? Hay un montón de cursos que ya te los dan unos caros, unos baratos allá afuera, versus la capacitación que tenemos aquí. Bien, de entrada tenemos que tener cuidado con quién lo está impartiendo, ¿no? Que de repente, como bien lo dices, las redes sociales a veces son muy emotivas o te emociona lo que está diciendo alguien, pero no sabes lo que él tiene atrás de, ¿no? Él o ella atrás de. Acá lo que hacemos nosotros dentro de las asociaciones es certificarnos que realmente la persona que viene a hablar de un tema sabe del tema y es quien dice serlo, ¿no? Entonces, eso de cierta manera te va a ayudar a pues, no escuchar un charlatán, ¿no? O no escuchar una ponencia que quizás suena muy emocionante en el título y que al final ya en la carnita pues, no valga la pena, ¿no? Creo yo que eso puede ayudarte a tomar una mejor decisión. Ok, ahora, mientras tú eras parte de una inmobiliaria, ¿cómo fue tu segundo paso? ¿Cuándo decides independizarte y empezar por tu cuenta? Bien, volviendo al tema de la inmobiliaria, pues yo, como les decía, trabajaba para una inmobiliaria, ¿no? Después descubrí un sistema internacional, que es de Estados Unidos, sin embargo es de gama internacional, en la cual me entrené todavía más, ¿no? Y ahí es donde potencializo realmente mi negocio y entiendo que la educación continua es lo más importante en este negocio. Y posterior a ello, decido tomar las riendas de mi propia empresa, ¿no? Que al final por eso empecé en este tema, ¿no? Y ahora me considero más que un jefe, porque la verdad es que antes veía a los jefes y decía, yo quiero ser como ellos. Ahora me considero más como un líder dentro de la organización que ya formé. Y eso, créeme que la satisfacción de que ya tengo 14 años de experiencia se ha logrado y yo veo a la gente feliz y es lo que más me importa dentro de mi empresa, que la gente esté feliz y que realmente pueda cumplir sus objetivos económicos. Súper. Oye, a ver, cuéntanos en todos esos 14 años de experiencia que tienes, ¿cuál ha sido uno de los errores, si no el mayor o el que más te ha dolido, que podamos aprender de él? Yo creo que el peor error que puedes tener como asesor
es pensar que ya lo sabes todo, ¿sí? De repente llega ese ego que tenemos todos, sobre todo en el gremio inmobiliario, demasiado ego, y tú piensas que eres mejor que los demás, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ese fue mi peor y gran error en mi vida inmobiliaria, de creer que hay gente que actualmente sabe menos que yo y me debo sentir más importante que ellos, ¿no? Hasta que entendí la situación, bajé mi ego, entendí que hay un mundo más allá de lo que tú sabes, que te puede potencializar, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Es cuando me ingreso, hago mi propia empresa, ingreso mi empresa a la asociación actual que estoy, que es mío, y entiendo que hay otras 160 personas aquí adentro, que me emociona que aunque así tenga un día o 1000 años de experiencia, es igual de enriquecedor lo que ellos hacen, que te puedes tú bajar el balón ahora sí a lo que haces al día y potencializar tu negocio. Y eso te va a llevar a tener gente más feliz, mayores conocimientos, hacer más fácil las cosas para tus clientes, que al final nosotros nos valemos a ellos. Uh-huh. Y sobre todo tú disfrutar más del viaje, ¿no? de tener una inmobiliaria. Ahora, hablando de eso de disfrutar el viaje, ¿qué tan pesado ha sido todo este viaje? Fue pesado cuando yo dependía de alguien más, ¿no? Ajá. Cuando de repente entendí que tanto yo como todos los demás asesores que están ahora bajo mi responsabilidad pueden tomar sus propias decisiones y sus propias riendas, ahí es cuando ya te relajas y dices, bueno, creo que estoy haciendo las cosas bien porque estoy viendo familias que quizá yo tengo el compromiso o piense que dependen de un servidor o de la inmobiliaria para traer pan a sus casas. Cuando tú ves que ellos mismos empiezan a emocionarse y te empiezan a decir, a ver, Tona, creo que me encanta tu idea, sin embargo nos podemos ir por acá. Y parte de ello, en el día al día, mi relación con la gente es totalmente abierta, ¿no? Okay. A escuchar criterios diferentes y sobre todo escuchar los errores que podemos cometer al día, y eso me ha ayudado bastante a crecer y a tener un poco más de éxito, por así decirlo, porque no soy realmente gran exitoso, sino un poco más de éxito al día para poder llevar a cabo todo esto y tener clientes meramente contentos con el servicio que estamos brindando. Ahora, me voy para el otro lado. Ok, de los fracasos aprende, pero también de las victorias. Yo creo que también puedes aprender de lo que haces bien. ¿Cuál crees que ha sido tu mejor acierto, tus mejores aciertos en estos años? Mi mejor acierto yo creo que ha sido, complementando el fracaso. ¿Aprender de ahí? Sí, aprender, esa es la primera. Sin embargo, la segunda creo que es el escuchar a los demás. Y créeme que el escuchar me llevó a estar donde estoy, ¿no? Como tú sabes, soy vicepresidente de MIO, que es una asociación muy importante acá en la zona metropolitana uh-huh. de Guadalajara, de la cual no hubiera sido posible si no hubiera tenido la apertura de escuchar y ser escuchado, ¿no? Y eso me enorgullece, puesto que no represento únicamente a la gente que está dentro de la inmobiliaria, sino represento a otros homónimos, hablando del tema empresarial, y eso te enorgullece, porque de repente dices, bueno, pues ¿qué estoy haciendo tan bien que las otras personas que pueden ser mi competencia deciden o toman la decisión de que tú los representes, ¿no? Creo que ha sido mi mayor acierto que me ha llevado a mi mayor logro. Ahora, cuéntame un poquito de eso. ¿Cómo llegas? Porque una cosa es estar como miembro de la asociación, yo soy miembro de MIO también, y otra cosa es ya involucrarte en la mesa directiva, como tú dices, tomar decisiones por el bien del gremio o por el bien de tu asociación como tal. ¿Cómo llegaste tú a la mesa directiva? Llegué bien asustado. Llegué asustado no por no poder entender el cargo, sino por ese compromiso y verdaderamente realizarlo al 100% bien, ¿sabes? Ya que poco a poco Alba, que es la actual presidente, me va diciendo las reglas del juego, yo me voy relajando, y yo creo que la filosofía que más me ha ayudado es justamente de otro grupo de empresarios, que es el ganar dando. Cuando tú entiendes que este cargo es meramente honorífico, ¿sí? Y que tienes que disfrutar de los aprendizajes y las cosas que te van a llevar en este cargo honorífico a hacer las cosas bien, creo que de ahí viene la gratificación, ¿no? De ver a los demás empresas crecer junto contigo, de que de repente llegan y te dicen, ¿sabes qué, Tona? Muchas gracias por X consejo que me diste dentro de la mesa directiva o el consejo directivo de
de mío, ahora estoy así aplicándolo, me está yendo bien económicamente, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es lo que tienes que pensar cuando tienes un cargo. Es decir, no te vas a enriquecer, ¿sí? Dentro de un cargo. Sin embargo, ese ganar dando, a darle un poquito de lo que tú sabes a los demás y compartir experiencias, compartir conocimientos, es lo que te va a dar la mayor gratificación. Ok. Ahora, ¿qué le dirías tú al Tonatiuh de hace 14 años? Cuando simplemente tenía la idea, eras ingeniero, eras godín, trabajabas para una empresa o para el gobierno y tenías esa espinita. ¿Qué le dirías si lo pudieras ver ahorita? Pues créeme que lo veo todavía cuando estoy en tu casa, mi casa, y veo ese reflejo en el espejo. Yo creo que lo primero que me digo es, hazlo, o sea, anímate, independientemente de si tú crees que te va a salir bien o no. Creo que el mayor aprendizaje que le puedo decir al Tona de hace 14 años es, inténtalo, más vale intentarlo y hacerlo parcialmente bien, ¿sí? Que no intentarlo y quedarte en esa negativa de y si hubiera pasado, y si hubiera hecho, ¿sabes? Yo creo que eso es lo que pudiera decirme a mí mismo, que todavía lo digo, es actúa, ¿sí? Siempre busca actuar bajo tus principios y tus cualidades que tienes como ser humano, o sea, buscando el bien, sin embargo, hazlo, ¿no? Y definitivamente eso te va a ayudar a moverte de donde estás. Ok, y ahora, ¿qué harías diferente? Si tuvieras la oportunidad de volver a empezar, ¿seguirías igual? ¿Dices todo bien? Yo creo que pudiera mejorar un poco más mi actitud hacia los demás desde un principio, para buscar ser un poco más empático desde el inicio, ¿no? Esto lo entiendo ya ¿Con los años? 8 o 9 años después de aprender a trancazos, de hacer las cosas diferentes. Yo creo que eso es lo que pudiera decir. ¿Sabes qué? Si hubiera hecho algo diferente, hubiera sido el Bajarle trato... 2 rayitas. Bájale 2 rayitas exactamente a tu actitud o tus sentimientos y busca ayudar, ¿no? Desde un inicio. Ok, y hablando de ayudar, hay mucha gente allá afuera que está empezando. ¿Qué te gustaría compartir? ¿Tienes experiencia? ¿Ya has estado en cargos? ¿Has convivido con un montón de inmobiliarios, muchos clientes? ¿Has llegado a un nivel de éxito, que se podría decir? Siempre, yo coincido contigo, siempre hay un éxito más grande. Pero hay chavos que llegan y muchas veces tienen hambre, están empezando, a lo mejor no tienen tantas tablas. Vienen aquí muchas veces incluso por la comisión, porque allá afuera se piensa que es dinero fácil o dinero rápido o mucho dinero. Y mucha gente se los hace así. Sí, vende una casa y te vas a ganar 100,000 pesos, 50,000 pesos. Y no entienden mucho el proceso. Pero para eso hacemos estos espacios. ¿Tú qué les dirías así, de frente a esta gente? De principio es, como bien decía hace rato, anímate, ¿sí? Una vez que te animes, desgraciadamente en México no hay algo que nos pueda regular, ¿sí? Y que nos pueda decir que con este papelito, con estos números de años de estudios, tú ya eres un profesional inmobiliario, ¿no? Como una licenciatura en ingeniería. Acá no. Acá cualquier persona puede amanecer con esas ganas de ser y puede serlo inclusive, ¿no? Yo lo que te puedo decir es, si quieres que te vaya bien, únete a los demás, ¿sí? Asóciate. Busca dentro de las 4 sesiones en Guadalajara cuál es la que más comulga con tu objetivo, ¿sí? Todas son igual de buenas. Busca, después de eso, ten un entrenamiento continuo, ¿no? Las reglas del juego cambian muchísimo en el tema inmobiliario. Sobre todo, llega un momento en el que tú crees saber y por esa situación que todavía quizá no sabes, puedes llegar a perder una gran negociación o tener un cliente molesto. Entonces, lo más fácil que puedes hacer es, quiero hacerlo, está bien, métete a una asociación para que esa asociación te abrigue con sus conocimientos. Hay miles de cosas por aprender, tanto lo que ya hay como certificaciones, inclusive hay licenciaturas, apenas ahí andan saliendo. Únete al gremio y poco a poco ve aprendiendo de los demás, ¿no? Y porque si estás allá afuera, nosotros le decimos como independientes, ¿no? O como emprendedores en este tema y vas solo por el mundo, créeme que lo vas a lograr. A mí me costó 8 o 10 años de aprendizaje, ¿no? Yo creo que si estás dentro de una asociación, puedes acotar ese tiempo para poder tener un criterio unificado con los demás y créeme que te va a ir muchísimo mejor, ¿no? Sí, de hecho yo recuerdo cuando empecé aquí, yo empecé después que tú,
Y de las personas con las que he aprendido un montón, y te lo digo no por el cebollazo, pero he aprendido mucho de lo que hemos hecho juntos, de lo que has trabajado, y tienes esa apertura. Creo que para mí, y hablo a título personal, aunque no sea mi entrevista, creo que para mí es una de las principales ventajas de estar en una asociación, que conoces gente, y la gente es la que te permite cerrar negocios. O sea, realmente a veces para mí la gente no se da cuenta del valor de estar con el que sabe. Ya para cerrar, porque ya se nos está yendo el tiempo, digo, podríamos platicar aquí toda la tarde, pero ¿qué viene para Tona? ¿Qué sigue? ¿Cómo te ves en los próximos meses, años? Bien, pues mira, a nivel empresarial estamos buscando acrecentar un poquito el grupo de asesores. Estamos buscando a más personas que quieran unirse a este gremio inmobiliario para poder crecer un poco más este espacio y poder hacer cosas más grandes todavía. ¿Sí? Cada vez vas buscando, empiezas con una casita, una casota, ahora tenemos un montón de casas, de repente empiezas a buscar desarrolladores y creo que en el tema empresarial vamos por allá. ¿Sí? En el tema de cómo ayudar a los demás, que es lo que ahora me mueve o mueve mi mundo empresarial, es justamente buscar, primero fuimos vicepresidentes acá de la asociación, ahora buscamos postularnos para la presidencia. Y no es meramente estar en un grupo más arriba, no pasa nada si no llego a ser presidente. Sin embargo, creo que desde esa posición podemos todavía ayudar más al gremio inmobiliario, ¿no? Todo desde ahí, ¿no? Desde buscar aportar un granito de arena a este gremio que queremos ya regularizar, que ya poco a poco tenemos reglas diferentes. Creo que por ahí pudiéramos empezar a soñar, ¿no? El mediano plazo de Tona como empresario. Ya, de llegar a, sobre todo, como tú dices, llegar a más personas. Y Exacto. creo que este espacio y esta segunda temporada del podcast precisamente se trata de eso. Por eso te invité y me encantó que hayas aceptado la invitación para compartirnos cosas que muchas veces no sabemos. Estamos como tú, o sea, todos entramos a querer ser libres, a querer ganar dinero, sí, a llevar dinero a nuestras casas, pero el hecho de que cuando trabajemos juntos y cuando veamos que asociándonos podemos llegar más lejos, para mí es una excelente oportunidad. Así es que quiero agradecerte nuevamente, Tona, que hayas aceptado. Mucho éxito, esperamos tener aquí el próximo presidente de MIO. Gracias. Ya te invitaré como presidente para que nos platiques cómo fue toda esta experiencia y sobre todo eso, que seguirá aportando a que todo el gremio sea más profesional. El mundo está cambiando muy rápido, entonces necesitamos ponernos las pilas y trabajar en conjunto. Yo creo que ahora no el pez grande se come al pez chico, sino los muchos peces chicos que se mueven unidos se pueden comer al tiburón que quieras. Es exactamente lo que opino. Y bueno, nuevamente muchas gracias por haberme compartido este espacio. Espero les haya agradado nuestras palabras y espero que me invites nuevamente, independientemente que sea o no tenga la oportunidad de ser presidente. Tengo mucho por ayudarles, desde cosas graciosas hasta cosas terroríficas en el gremio inmobiliario. Sí, de esta nueva temporada vamos a tener muchas historias, así es que de ahí vamos a aprender un montón. Pues bueno, seguimos, no se pierdan nuestros próximos episodios, estamos de manteles largos, nueva temporada, nuevos episodios. Cada semana vamos a tener una publicación, así es que, Tona, muchas gracias. No, amigo, ya sabes que aquí estamos para servir. Gracias. Este es un espacio para crecer tu negocio inmobiliario. Aprenderás a ganar mejores comisiones y sobre todo a distinguirte en un mercado cada vez más competitivo. Bienvenido a MIO Podcast. Mi nombre es Juan Pablo Garay. Comenzamos.